Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. En este día tan hermoso, antes que se ponga más helado, quería compartir esta palabra de lo que nos va a ayudar a filtrar lo que está sucediendo alrededor del tiempo, en lo espiritual por lo menos. Abrimos nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Y dice lo siguiente, y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí hay una separación de dos eventos. Estamos hablando la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida visible que va a ser al final, después de los 7 años de tribulación, cuando viene Jesús en el caballo blanco con todos los santos y los ángeles a juzgar. Al final de Apocalipsis encontramos esto. Y el otro evento, nuestra reunión con Él, es el arrebatamiento, cuando vamos en las nubes a encontrarnos con Él en la boda del Cordero. Entonces está hablando estos eventos el apóstol Pablo. Entonces dice en versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente, muy importante esto, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por eso tenemos la palabra escrita para poder filtrar las cosas acerca de esto de los tiempos finales. Recordemos que son dos eventos diferentes que estamos hablando aquí. El contexto de aquí estamos hablando del arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Y lo más importante es que no debemos dejarnos mover fácilmente de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y lo que nosotros atesoramos. 3. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día a un nivel. Apostasía es apartarse de algo, ¿no? Apartarse del evangelio, de la fe. Muchos están apartándose y vemos cosas que están saliendo a la luz de personas que pensábamos que eran creyentes, personas de líderes que están cayendo, porque el juicio comienza con la casa del Señor primero, dice la palabra de Dios. Y entonces dice, vendrá sin antes ver la apostasía y se manifieste después de esto el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando del anticristo. Va a ser un líder con tremendo carácter, influencia tanto en lo espiritual, en lo físico, hablando en el mundo, ¿no? En las religiones y en militar y todo esto. Este es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto está hablando del anticristo. Todavía no está el anticristo, no está un líder, y las características de este líder político anticristo aquí se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, ¿por qué? Porque como todos los líderes que se corrompen con el poder, los faraones llegaron a pensarse que eran dioses. Nabucodonosor se hizo una estatua de oro y le dijo que todos se inclinaran. Y recordamos que los tres, Shadrach, Meshach y Abednego, no se negaron, no doblaron sus rodillas, y entonces también recordamos que los César, los emperadores romanos, llegaron a un tiempo a decir que eran Dios. Entonces, todo líder llega a un punto cuando se corrompen, piensan que son la autoridad máxima, y entonces esto es lo que va a suceder. Pero este va a ser el líder que se va a exaltar de todos los líderes. Y entonces, ¿y qué es lo que pasa? Aquí dice, se llama hoy, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y hasta el momento no vemos ninguna noticia, alguien que está, primero, aquí vemos que el templo tiene que ser construido, y el templo que está en Jerusalén va a ser construido, porque aquí dice que este es el anticristo, el hijo de perdición, va a sentarse físicamente en el templo y se va a pasar como Dios, va a decir yo soy Dios. Entonces todo esto son filtros en las cosas finales, en los tiempos que estamos.
Dice 5, ¿no os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Aquí es donde tenemos que ver con lo que es la iglesia y la obra del Espíritu Santo obrando en la iglesia, lo que está deteniendo que se derrame, se manifieste el anticristo por completo. Y todavía no está construido el templo en Jerusalén. Entonces regresemos. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y lo que estamos deteniendo todo esto es primero, bueno, el Espíritu Santo, Dios, y obrando a través de la iglesia. Por eso no se ha manifestado el anticristo y todas estas cosas que vemos en el mundo. Todavía hay algo deteniendo, y esto es lo que está sucediendo. Entonces versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Aquí estamos hablando del final, cuando Jesús viene en un caballo blanco con los ángeles y los santos, la batalla final de Armagedón, y destruirá con el resplandor de su venida. Y el 9 dice: Nico, cuyo advertimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y esto es lo que va a tratar de imitar a Jesús con estos milagros, señales y poder. Entonces uno también tenemos que tener ojo con todas estas cosas, ¿no? Tenemos que seguir al que hace el milagro, a Jesucristo, no a los milagros. Sí, entonces dice 10, y con todo engaño de iniquidad por los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y entonces el nacer de nuevo es muy importante. Y esto las personas escogen. Dios no manda a las personas al infierno. Las personas rechazando a Jesucristo, rechazando lo que Él hizo gratuitamente, morir en la cruz del Calvario, tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Tenemos que hacer como hizo ese ladrón al lado, pedirle misericordia a Dios, pedirle perdón, a estar a cuenta con el Señor. Entonces, si no, va a suceder como esto. Y dice: y con todo engaño y equidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron ni el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se compacieron en la injusticia. Entonces, este es un capítulo, versículo bien importante de lo que podemos filtrar de estas cosas del finales. Está el arrebatamiento y está la segunda venida visible de Jesucristo. Aquí vemos en el versículo 1 que son dos cosas separadas aquí. Entonces tenemos que pedirle ayuda al Señor para que estemos listos. Tenemos caminando en santidad. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te doy gracias por este día tan hermoso, Señor, que podemos estar aquí disfrutando tu naturaleza, Señor Jesús. Te pido que tú, cada persona que escuche, Señor, nos ayude a caminar en santidad, Señor, y no ser engañado por falsas enseñanzas, Señor. Te pido que levante la fe de cada creyente, Señor Jesús, y ayuda a cada persona a encontrarte, Señor. Líbranos de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, familia. Sigamos caminando en la fe. Bendiciones.